Hola amigos, continuamos hoy con un nuevo estudio de la epístola a los Hebreos. Permítanme recordarles que con los temas anteriores simplemente pusimos la base, el fundamento para el estudio de este libro. En la lección número 1 dimos una introducción general, explicando sobre si este escrito era una carta o un sermón, y sobre quién fue el escritor y cuáles fueron sus destinatarios originales. Entre tanto que en la lección número 2 nos explayamos acerca del mensaje central de este importante libro. En el estudio de esta semana analizaremos unos pocos versículos bajo el título Jesús, el Hijo Prometido. Primero recordemos que esta epístola fue dirigida a los creyentes hebreos en la coyuntura de dos grandes épocas. La época mosaica había llegado a su fin. Los sacrificios en el templo, que en otro tiempo habían sido tan importantes y significativos, en esta nueva época ya no tenían sentido. También debemos recordar que aunque esta epístola fue dirigida a creyentes hebreos, sus enseñanzas son tremendamente válidas para los creyentes de todas las razas y de cualquier época de la historia, incluyéndonos a nosotros en la actualidad. Leamos entonces el versículo número 1 de este primer capítulo a la carta a los Hebreos en la versión Reina Valera. El texto dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y continúa. Si usted observa, este versículo comienza con la palabra Dios, es decir, la epístola entra directamente en un tema doctrinal, sin los saludos iniciales acostumbrados en las cartas paulinas y universales. También podemos deducir que este versículo se apoya en ciertas premisas. Por ejemplo, cuando uno estudia geometría, hay ciertos axiomas con los cuales hay que contar como punto de partida. Y si uno no lo hace, no comenzará en absoluto. Y lo mismo sucede en el estudio de las matemáticas. De la misma manera en que se puede probar que 2 más 2 es igual a 4, también se puede probar que una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Estas son verdades probadas y aceptadas. Y cuando un hecho ha quedado aceptado y establecido, uno puede continuar avanzando para probar otros hechos. Ahora, en el libro de Hebreos, así como en el libro de Génesis, no se ha hecho ningún intento de probar la existencia de Dios. La premisa simplemente es: Dios existe. Por lo tanto, hay una apreciación equivocada si no podemos mirar hacia las montañas, mirar el mar o elevar la mirada al cielo y reconocer que hay un creador. El salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La segunda suposición que encontramos en Hebreos 1.1 es que Dios ha hablado. Este primer versículo supone que las escrituras que tenemos están divinamente inspiradas. Dios ha hablado. El texto dice que Dios habló muchas veces. La expresión muchas veces corresponde a la palabra griega polímeros. Y polímeros es un adverbio griego que se puede traducir como en muchas partes o en muchas maneras o de una manera fragmentaria. En otras palabras, la luz de la verdad procedente del trono de Dios no irrumpió sobre los hombres como un gran relámpago de gloria, sino que descendió lentamente, poco a poco, a medida que los hombres podían comprenderla. Así es que Dios se comunicó con Abraham, con Moisés, con Josué y con diversos patriarcas, reyes y profetas a lo largo de la historia.
El texto dice además que Dios no solamente habló muchas veces, sino que lo hizo de muchas maneras. Esto significa que Dios usó diferentes formas de comunicación. Habló a través de sueños, habló a través de la ley, habló a través de diferentes tipos y figuras, habló a través de los rituales del santuario, habló a través de la historia, de la poesía, a través de la profecía. Y utilizó todas estas maneras o formas diferentes en el transcurso de un periodo largo de tiempo, utilizando a unos 40 escritores y comunicando su palabra en un periodo de unos 1500 años. Así que el escritor de Hebreos nos está recordando algo realmente maravilloso. Dios no ha cortado la comunicación. De una u otra manera ha estado expresando que nos ama, que tiene un plan maravilloso para nuestras vidas, que hay un gran plan de salvación. Es interesante observar la construcción literaria del texto. La expresión muchas veces corresponde a la palabra griega polímeros y la palabra de muchas maneras corresponde a la palabra griega polítropos. Usted puede darse cuenta pues de la belleza lingüística que tenemos aquí. Polímeros y polítropos es una frase casi poética que suena al estilo de Homero. Pero por cierto, hay mucho más que belleza en esto. Es además una declaración extraordinaria y de gran importancia para nosotros. Leamos de nuevo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. La expresión en otro tiempo fue traducida del término griego palai, que perfectamente puede traducirse como hace mucho o anteriormente. La referencia es sin duda a toda la revelación del Antiguo Testamento tal como la tenemos en la actualidad. El apóstol está diciendo que anteriormente Dios se reveló y o comunicó con los padres por medio de los profetas. ¿Y quiénes son los padres mencionados en este versículo? Sin duda son Abraham, Isaac, Jacob, Josué, Moisés, David, Isaías, etcétera, etcétera. Obviamente estas palabras fueron escritas a gente que llamaba padres a Abraham, Isaac y Jacob. Y esa fue la razón por la que se llamara a esta carta la epístola a los hebreos. No obstante, Él es también nuestro Dios y podemos estar agradecidos por ello. ¿Y cómo Dios les habló a los padres? El texto dice que fue por los profetas. Aquí el autor de Hebreos presenta el primer contraste para mostrar la superioridad de Cristo, pues los judíos creían que los profetas estaban en los consejos secretos de Dios. El mismo profeta Amós había declarado que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Filón había dicho, el profeta es el intérprete de Dios, que habla lo interior. Y también los profetas son los intérpretes de Dios, que los usa como instrumentos para revelar a la humanidad su voluntad. Pero ahora, dice el apóstol, Dios ha hablado por el Hijo, por uno que ha declarado heredero de todo, por medio de quien hizo Dios el universo, por uno que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En el pasado, Dios tuvo que hablar muchas veces y de diversas maneras. Tuvo que entregar mensajes parcializados hasta que llegó el momento de la revelación total por medio de Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo les escribió a los Gálatas diciendo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, cuando se cumplió el plazo divino, llegó la más sublime revelación de Dios. Y esto lo está enfatizando en su mensaje a los hebreos el apóstol. Dice que en estos postreros días nos ha hablado
por el Hijo. Algunos se confunden con la expresión postreros días, pensando que se trata de nuestra época o de los días previos antes de la segunda venida de Jesús. Es verdad que en estos días Dios nos habla también por medio de su Hijo, pero esta expresión equivale a decir en nuestro tiempo. El uso que Pablo hace de la expresión postreros días se refiere a sus días. En Isaías capítulo 2 y versículo 2, y así también en Malaquías 4.1, son dos pasajes muy citados del Antiguo Testamento que hablan de los postreros días y se refieren a la era cuando llegaría el Mesías. Para los judíos, la primera era correspondió a la era patriarcal. Luego vino la era mosaica, el periodo donde Dios trataba a los judíos por medio de la ley. Y los postreros días correspondía a la era mesiánica. Para estos primeros cristianos, los postreros días corresponden a la era cristiana. En realidad, el uso de postreros días en el Nuevo Testamento confirma el sentido que acabamos de expresar. En el día de Pentecostés, Pedro explicó que el Espíritu Santo fue derramado aquel día para cumplir la profecía de Joel. Él dijo: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:16. De la misma manera, el libro de Hebreos emplea la expresión estos postreros días como una referencia a la era cristiana. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En 1 de Pedro 1:20 se confirma este mismo punto. Refiriéndose a Cristo, dice que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En este texto podemos observar nuevamente la relación entre Cristo y los postreros días, y que los postreros días empezaron en el primer siglo. Lo importante del texto es que ahora el Padre nos ha hablado por el Hijo, y el apóstol comienza a describir y exaltar a este Hijo prometido en las profecías mesiánicas. La exposición que hace Pablo en el capítulo 1 la divide en dos partes. Primero, reafirma la divinidad de Jesús, en los versículos del 1 al 4. Y después la demuestra en los versículos 5 al 14. Y de todos los hechos relevantes, el más importante y fundamental es este. Jesús, habiendo sido crucificado y sepultado, resucitó de los muertos y ascendió al cielo. Esto es lo que lo señala como el Hijo de Dios. Pablo dice que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. Así es que la deidad de Cristo no es una idea a la que se llegó por medio de una intrincada especulación teológica o filosófica, sino demostrada por el acontecimiento histórico de la resurrección y la ascensión. Observemos cómo Pablo reconstruye este suceso hasta llegar al punto culminante de su proclamación. Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Número 1, a quien constituyó heredero de todo. Número 2, por quien asimismo hizo el universo. Número 3, el cual siendo el resplandor de su gloria. Número 4, y la imagen misma de su sustancia. Número 5, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y número 6, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Estas 6 poderosas afirmaciones
conducen hacia un clima triunfal. El texto dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por lo tanto, aquí tenemos el hecho central de la fe cristiana. Así es que Dios habló por los profetas en el pasado, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Veamos entonces quién es el Hijo. Lo primero que plantea el apóstol es que es el heredero de todo. Textualmente leemos a quien constituyó heredero de todo. El Señor Jesucristo ha sido designado heredero de todas las cosas. Ahora, esta afirmación hace surgir una pregunta, pues en Juan 1:3 leemos que por medio de Él fueron creadas todas las cosas y sin Él, dice el apóstol, nada de lo creado llegó a existir. Se nos dice que la creación es suya, porque Él la creó, ya le pertenece. Pero entonces, ¿cómo puede ser Cristo el heredero de todas las cosas? Bueno, Él vino a este mundo y asumió nuestra humanidad. El primer hombre de la raza humana recibió dominio sobre toda esta creación. Y cuando Dios dijo en Génesis 1:26 que le concedió al hombre dominio sobre toda la tierra, no hizo de él un jardinero de primera clase, con la intención de que plantara rosales y podara los ciruelos. Adán en realidad tenía dominio, y el dominio tiene que ver con el gobierno, con gobernar. Toda la creación estaba bajo su autoridad. Él controlaba este mundo. Pero cuando él pecó, perdió ese control. Pero Dios le prometió un hijo, una simiente, dice Génesis, que recuperaría todo lo perdido. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, se convirtió en un hombre. Él realizó milagros en todas las esferas. Tenía control sobre el cuerpo humano, tenía control sobre la naturaleza, podía calmar las tormentas y pudo alimentar a 5.000 personas. Él recobró todo el poder que Adán había perdido. Ahora el Señor Jesucristo va a ser el heredero de todo. Y en las Escrituras se nos dice que nosotros somos coherederos con Él. ¡Qué maravilla! Romanos 8, 16, 17 dicen, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. La palabra coherederos es interesante. No significa iguales, herederos iguales. Los herederos iguales pueden cada uno de ellos disponer de la forma que quieran de la parte que les ha sido asignada en el testamento. Pero los coherederos en un testamento significa que alguien más tiene el control de la herencia y esa persona asigna solo una cierta cantidad a cada uno en el momento apropiado. Esa persona administra la herencia. Pues bien, el Señor Jesucristo, nos dice su palabra, es el heredero. Y nosotros somos coherederos juntamente con Él. Por lo tanto, Él controla toda la herencia. Y Él puede ponerle a usted o a mí a cargo de algo en el universo. Así es que somos coherederos juntos con Cristo. Tenemos una herencia que es incorruptible, inmaculada, que no se consume y que está reservada en el cielo para nosotros. Y tenemos esa herencia debido a las muchas cosas maravillosas que Él ha hecho por nosotros. El apóstol plantea que el Hijo, además, es el agente creador. Es por quien asimismo Dios hizo el universo. Noten esta tremenda revelación. Jesús no es solamente el creador de este mundo, sino que de todo el universo. Él creó todas las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, nos dice Pablo en el libro
a los colosenses. Y el apóstol Juan confirma esto al decir que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Dios hizo los mundos por medio de Cristo. Cuando consideramos la magnitud de la creación de Dios, los innumerables millones de mundos que circundan el trono de la deidad, no solo obtenemos un concepto más amplio de Dios y de Jesús, sino que somos inducidos a decir con el salmista: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites? Salmos 8:4. Posiblemente los hebreos de la época consideraban a Jesús como máximo solo un profeta, ni siquiera el Mesías terrenal. Lo mismo sucede hoy. Para muchos Jesús solamente fue un revolucionario, o un buen hombre, o un curandero. Pero el apóstol nos asegura que Jesús no es solamente el creador, sino que además es el sustentador del universo. Textualmente dice: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa es una declaración asombrosa. Está escrita en el tiempo presente. Dice: Él es aquel quien está sosteniendo todas las cosas ahora mismo. Es interesante que en la Universidad de Stanford está ubicado el acelerador lineal más poderoso, un pulverizador de átomos de más de 2 millas de largo. Es una gran palanca con la cual científicos intentan levantar la tapa de los secretos de la materia y descubrir qué es lo que hay en el diminuto mundo del átomo, el neutrón y el protón. Científicos descubrieron una complejidad con la cual nunca soñaron y encontraron partículas para las cuales no pueden inventar bastantes nombres. Pero una cosa que están consistentemente descubriendo es que hay alguna extraña fuerza que lo mantiene todo unido. No saben cómo llamarla y no saben cómo identificarla. Hablan de un tipo de pegamento cósmico que mantiene todas las cosas unidas. ¿No es fascinante que aquí en la palabra de Dios tengas exactamente ese tipo de terminología utilizada por Jesús? Si quieres un nombre para la fuerza que mantiene unido todo el universo, es muy simple, de acuerdo al apóstol Pablo. Su nombre es Jesús. Él sostiene el universo por su poderosa palabra. ¿Y por qué todo esto? Porque es un ser divino. Pablo dice que es el resplandor de su gloria, la gloria de Dios, y que es la imagen misma de su sustancia, la misma sustancia de Dios. Para la palabra traducida como resplandor, el apóstol usa el término griego apaugasma, que significa resplandor o esplendor. También significa reflejo. La palabra se refiere entonces al resplandor que brilla desde una fuente de luz. Y el apóstol aplica esta palabra a Cristo, porque el Padre y el Hijo son inseparables. El Hijo revela al Padre, es el reflejo del Padre. Cuando miramos el sol no vemos el sol, sino sus rayos. De la misma manera, como pecadores, no podemos mirar al Padre, no podemos ver al Padre, sino al Hijo, que es el resplandor de su gloria. Y la gloria de Dios, según la Biblia, es su carácter. Pero es importante entender que Cristo no llegó a ser el resplandor de la gloria de Dios, sino que ya lo era, y siempre lo había sido. Esto constituye el fundamento esencial y eterno de su personalidad. Además, Cristo es la imagen misma de su sustancia, nos dice el apóstol. La idea es de una semejanza tan exacta como si hubiera sido hecha por un sello. La palabra imagen, carácter en griego, se puede traducir perfectamente como impronta.
Cristo es el sello o la impronta exacta de Dios. Jesús representa a Dios exactamente porque es de la misma sustancia de Dios y es la misma imagen. Y cuando el apóstol usa esta terminología, significa más que una semejanza externa. Es la expresión exacta y verdadera de la naturaleza íntima de Dios. Así como es el Padre, así es el Hijo. Uno en esencia, uno en carácter, uno en pensamiento y propósito. Son tan semejantes que Cristo pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O, como lo dijo en otra ocasión, yo y el Padre uno somos. Al analizar estos primeros versículos del capítulo 1 de la carta a los Hebreos, entonces nos queda más que claro la naturaleza divina de Jesús. Pero al llegar al versículo 5, queda una duda o salta una duda. Si Jesús es el creador, la imagen del Padre y de la misma sustancia, ¿por qué ahora el Padre dice, yo te he engendrado hoy? Amigos, la palabra engendrar para nosotros nos da la idea de origen o de comienzo. Pues si usted lee cualquier diccionario, se define la palabra engendrar como dar existencia a una persona por medio de una fecundación. Pero el apóstol en los versículos precedentes ha dejado en claro la deidad del Hijo. Y de esto las Escrituras testifican ampliamente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Notemos en primer lugar que esta declaración es una referencia del Antiguo Testamento aplicada al Mesías, ahí en el libro de Salmos, también en Samuel, y está usada como argumento de que Jesús es superior a los ángeles. Pablo demuestra que Cristo es superior a los ángeles porque Él es el Hijo de Dios, como se muestra efectivamente en las profecías mesiánicas del Salmo 2, versículo 7, y 2 de Samuel 7, 14, cuando el escritor bíblico inspiradamente dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmo 2.7. O en Samuel 7.14, el segundo libro, cuando dice, yo le seré a el Padre y él me será hijo. Estos textos se toman y son aplicados al Mesías. Son profecías mesiánicas. Muchos judíos tenían un respeto supersticioso o idólatra por los ángeles, porque habían recibido la ley y otras noticias de la voluntad divina por su ministración. Consideraban a los ángeles como mediadores entre Dios y los hombres, y algunos llegaron tan lejos como para darles una especie de homenaje religioso o adoración. De manera que era necesario no solo que el apóstol insistiera en que Cristo es el creador de todas las cosas y por lo tanto creador de los mismos ángeles, sino en que era el Mesías en la naturaleza humana, resucitado y exaltado, a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. La palabra engendrado aplicada a Jesús se aplica a su entronización en cumplimiento a las profecías referidas al Mesías declaradas por David. Se refiere al comienzo del gobierno de Jesús sobre las naciones, a la entronización en el cielo después de su resurrección y ascensión, y no al comienzo de su existencia, pues Jesús siempre había existido. Nunca hubo un momento en que Jesús no existiera, pues Él es Dios. Por lo tanto, la idea de Jesús como el Hijo unigénito de Dios no tiene relación con la naturaleza de Cristo como deidad, sino con su papel en el plan de salvación, ya que Cristo hizo realidad todas las promesas del pacto. Por lo tanto,
El autor de Hebreos comprobó que Jesús es superior a cualquier ser angelical, porque Dios el Padre le dice a Dios el Hijo cosas que nunca le dijo a los ángeles. Y el Salmo 2.7 muestra que Dios el Padre llamó a Jesús Hijo, el nombre más excelente según Hebreos 1.4. Y esto demuestra que Jesús es superior a los ángeles, porque a ningún ángel se le dio jamás ese gran nombre. Aunque a los ángeles pueden ser colectivamente llamados hijos de Dios, como en Job 1.6, a ningún ángel se le ha dado ese título individualmente. En este caso, la palabra engendrado habla de la igualdad de la sustancia y esencia natural entre el Padre y el Hijo. Significa que el Padre y el Hijo comparten el mismo ser. Estimados amigos, a modo de conclusión, podría mencionar que el gran objetivo del capítulo 1 de Hebreos es presentarnos a Jesús como nuestro más excelso Salvador, porque es el Hijo de Dios. El capítulo 1 presenta a Jesucristo como quien creó los cielos y la tierra. Jesucristo habla por el Padre. Jesucristo es el heredero del Padre. Jesucristo es la imagen misma del Padre. Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo purifica nuestros pecados. Jesucristo reina a la diestra del Padre. Jesús es el Hijo prometido cuando el hombre pecó y nuestro gran Dios y Salvador, que espera que nos acerquemos a Él y que aceptemos su amoroso plan de salvación. Dios les bendiga, Dios les cuide. Continuamos estudiando Hebreos la próxima semana.